Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con el Evangeliario. Iniciamos entonces este tiempo de Cuaresma, ya desde el miércoles con la ceniza, estos 40 días que para nosotros son de vivir en penitencia, en abstinencia, más en sentido de conversión, prepararnos en corazón, en alma, a acompañar a nuestro Señor Jesús en el camino de la cruz, la Semana Santa. Y creo que al pensar en este tiempo de preparación, iniciamos con unas lecturas que refieren a la tentación, tanto la primera lectura, ¿verdad?, con Adán y Eva, y el Evangelio con Jesús. A veces esta palabra de tentación la pensamos como en una idea muy de lo sensual, ¿verdad?, o de pensar la tentación como de ahí las insinuaciones y demás, pero la tentación entendida en lo bíblico tiene una razón, más bien es el engaño, y su razón es apartar de Dios. No nada más es pensar en unas situaciones moralistas, es el apartar a Dios de nuestras vidas, de quitarlo. Y lo vemos, por ejemplo, cuando la lectura que escuchamos del Génesis, Adán y Eva, que la serpiente, el tentador, el engaño, va a tener ese diálogo con Eva sobre el fruto prohibido. Dice que Dios les prohibió comer. Hay quienes a veces dicen, si Dios sabía que podían pecar, ¿para qué les puso ahí las manzanas? O de por qué se enoja Dios nomás por un fruto. No se trata del fruto en sí. Lo que ahí acontece es la intención. Cuando la serpiente le dice a Eva: si comes de este fruto, ¿qué va a pasar? Se abrirán los ojos y serán como Dios. Esa es la tentación, en realidad. Ser como Dios, de alguna forma u otra, es quitar a Dios de la vida. Dice, pues si nosotros ya somos Dios, ¿qué necesidad tenemos de Él? ¿Para qué más? Ese fue en realidad el engaño. Eva, Adán, pues caen en este engaño, comen del fruto y dice, sí, se les abren los ojos, pero no se descubrieron como dioses. Algunos a veces me han llegado a decir, ¿por qué Dios no permitía que fueran como Él? Es que no, fue el engaño. En el abrir sus ojos no se descubren como dioses, se descubren, dice, en su desnudez, se descubren frágiles, mortales, se descubren en sus pobrezas. Ahí fue el engaño en realidad. Lo que se les ofreció no fue cumplido, lo que se veía o se sembró en su corazón como pretensión no se cumplió, se descubren más bien, decía, débiles. Eso es lo que acontece en ese pasaje. En el símbolo del fruto de Adán y Eva y la serpiente está el engaño. La tentación entonces era desplazar a Dios de la vida. Y creo que hasta el tiempo sigue vigente. De alguna forma u otra vivimos una actitud a veces de querer sacar a Dios de nuestra vida, que se hace presente hasta desde chicos. Cuando nos hablan de la escuela, poco no, la mayoría crecimos con esa idea de aquí no se mete a Dios. En la educación de los niños no se meta a Dios. Eso es malo.
Entonces, se ha llevado de esa manera. Vamos creciendo y en el hecho de ir aprendiendo se nos va enseñando como que Dios es algo que debemos de desplazar en el estudiar. Algunos, no todo el mundo, pero algunos piensan de si estudias, si eres inteligente, entonces pues no deberías de creer en Dios. Los listos, los conocedores, los científicos no deben creer en Dios. Eso es para los tontos, ¿verdad? Y algunos se lo toman muy en serio como si fuera una razón. En lo que es nuestra vida, lo social, lo familiar, en lo político, en todo, no metas a Dios. El mundo de hoy en mucho va empujando a esa razón. No necesitamos de Dios. Y algunos se lo van tomando como algo serio. Ante esta situación, pero sí, cuando vienen las dificultades, cuando vemos la pobreza, cuando vemos la guerra, cuando vemos todo lo que nos hiere, entonces sí muchos vuelven a decir, ¿y dónde está Dios? Si todo esto nos pasa, ¿dónde está? Si tanto lo estuvimos corriendo de nuestra vida, ¿ahora qué nos sorprende de no encontrarlo? Todas esas realidades no son voluntad de Dios, son fruto del pecado. Nos hemos descubierto a veces en nuestras propias pobrezas, debilidades. Si hay pobreza, es porque el hombre despoja a su hermano de lo necesario para vivir. Si hay guerra, violencia, inseguridad, es porque el hombre levanta la mano contra su propio hermano. No es voluntad de Dios. Eso es contrario, es fruto del pecado. Si viviéramos conforme a la voluntad de Dios, nada de eso tendríamos que padecer. Pero como no ha sido así, y a veces todavía hasta la culpa le echamos, es decir, es por Él. Si no lo hemos, tanto este mundo ha caminado queriendo sacar a Dios de nuestras vidas y luego lloramos su ausencia. Eso es lo que va pasando. Esa tentación, entonces el engaño de decir querer ser como Dios, quererlo quitar, decir no lo necesitamos, llevó a Adán y Eva a descubrirse luego, decíamos, en su debilidad, en su desnudez, en lo frágil. Pues hoy en día igual, ese querer sacar a Dios de nuestras vidas, de nuestro mundo, de nuestra sociedad, nos lleva a luego a encontrarnos solamente con situaciones que nos duelen, que nos deshumanizan, que nos van robando la paz. Por eso de no permitir caer en el engaño, para eso tenemos que vivir bien conforme a la voluntad de Dios, tenerla bien presente. Y eso nos lo deja Jesús también en el Evangelio de hoy. Nos dice el evangelista Mateo, Jesús va al desierto. A veces los pasajes bíblicos tenemos que entenderlos bien en razón de también su simbolismo. Dice de Jesús en el desierto que permanece 40 días y 40 noches. Hay quien dice, ahí nadie aguanta tanto tiempo sin comer, se hubiera muerto. Es que el 40 es un número simbólico en la literatura bíblica. Es un número que significa de un tiempo de cambio, de conversión, de reflexión. Es un momento coyuntural. Si recordamos, por ejemplo, en la Biblia, cuando el arca de Noé, ¿cuántos días duró el diluvio? 40, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿cuántos años anduvo en el desierto? 40. El 40 no es tanto un número puntual así contado, es un tiempo, decía, que significa cambio, proceso, reflexión, conversión. En Jesús entonces nos lo indica el evangelista, está 40 días, que es ese tiempo de que Jesús va procesando lo que será de su misión de llevar el evangelio. Y las tentaciones, si fueron así tan puntuales como Mateo nos lo dice, pero más bien son hasta signo de lo que va a acontecer durante su propia vida de Jesús. Hacer tentaciones no solo de ese momento, sino posteriormente. Y Jesús las reflexiona y las vence siempre en la confianza a la voluntad de Dios, a de Dios Padre. La primera tentación, por ejemplo, ¿cuál fue? Los panes, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. ¿Para qué? Para calmar el hambre que sientes. Es muy profunda esa tentación porque en la vida de Jesús, en su actividad mesiánica, se presenta en cuanto a la preocupación que va a haber en Jesús por la gente. Es como decirle, ¿te preocupan las realidades de pobreza, de hambre? ¿Te preocupa toda esa gente pobre? Pues ayúdales, ¿cómo? Dales de comer, organízate unas despensas, unos desayunos escolares o unas cooperativas, dales de comer. La acción se ve buena, pero tiene algo de tentación porque a veces el corazón del hombre se desvía o se justifica en ese tipo de actividades. Jesús lo sabe que puede haber una tentación ahí. Él dio de comer a la gente, recordamos la multiplicación de los panes. Él sentía preocupación por ellos, les dio de comer. Pero sabe que hay ahí también esa tentación, terminar solo en un asistencialismo, terminar dándole a la gente. No es que sea mala la caridad, pero puede correr algunos peligros. Decía, uno en cuanto a justificarse del yo el bueno que le doy al otro. Te veo a ti, pobre, como objeto de mi lástima y te doy en esa razón.
que llega a sentirse mucho, por ejemplo, cuando vemos luego estos momentos que tenemos de alguna tragedia, damnificados y demás, que se convoca tanto el corazón de mucha gente para ayudar. Sí, muchos ayudan muy bien, pero algunos lo hacen como con una actitud ahí medio de, parece que es aviso de vamos a sacar la basura de la casa, porque para la ropa echan el pantalón roto, la camisa descosida, aquella que ya no les queda, hasta sin lavar nos llegan, luego de unas 10 cajas de ropa, pues 4 o 5 son las que sirven, porque todo lo demás fue basura. Somos buenos con el pobre, con nuestra basura. Lo tratamos como más bien receptor de lo que nos sobró. Pues eso no es una forma digna de ayudar a la gente. Pero nos sentimos, bueno, que el pantalón que ya se me descosió, ahí le va para el pobre, ¿verdad? Que hasta la falda que ya no me queda, ahí le va para el pobre, ahí lo que sobra. En las medicinas, luego se está revisando a veces algunos medicamentos caducados y demás, pues no están considerándose ni la necesidad, ni lo que es útil para las personas. Digo, de algunos casos, no todo el mundo, pero vivimos una caridad que vemos al pobre como el que recibe, decía, nuestra basura. Y decimos, somos buenos. Cuidado, ese es un engaño completo. La asistencia al pobre no debe de ser el objeto de lástima. La asistencia, lo que debe ser la misericordia, la caridad, debe verlo como hijo de Dios y tratarlo con dignidad. Y al igual también el mismo pobre debe de hacer causa por el pobre, porque también puede llevar un asistencialismo mal encausado, puede llevar a vicios en la misma gente, en que hay algunos que vivan en una actitud atenida. Pasaba una señora que tenía una tienda y diario pasaba por ahí un anciano y la señora pues muy bondadosa le decía, tenga sus 20 pesos para su cafecito, ¿verdad? Ay, el señor siempre diario pasaba. Un día la señora se fue de vacaciones, estuvo fuera unos días, cuando regresa otra vez y abre su tienda, llega aquel hombre muy enojado, le dice, no estuviste 10 días, me debes 200 pesos. Y dice, ¿te debo? Oye, pues te ayudo, sí, pero ya como que te debo. Algunos de repente terminamos haciendo que algunos vivan como de la lástima. Ya se hacen objeto de decir, tú me debes, es tu obligación, y no se esfuerzan por salir adelante. Por eso digo, un asistencialismo mal encausado puede causar vicios de ese tipo, de que la gente pierda hasta su propia dignidad. Jesús, sí, dio de comer a los pobres, es cierto, pero también siempre tuvo esa actitud de llamarle la atención. Cuando leemos ese pasaje de la multiplicación de los panes, luego nos dice que lo fueron a buscar, ¿dónde andabas? Y les llamó la atención. Ustedes no me buscan por fe, me buscan por el pan que se comieron. O sea, vienen aquí detenidos, no les mueve una actitud sincera. Cuando Jesús sana al enfermo, lo reintegra a la sociedad. Cuando aquel ciego que pedía limosna le devuelve la vista, pues ya le quitó la chamba. ¿Ahora de qué va a vivir? Pues va a tener que trabajar. Va a tener que integrarse. El leproso que vivía fuera de la comunidad lo sana, vuelve a su hogar, vuelve a lo social, vuelve a su entorno. Jesús dignifica a la persona. Creo que mucho tenemos que aprender. No, es bueno, sí, esa caridad que hacemos cuando hermanos necesitados y todo, pero lo nuestro ante todo, como cristianos, es participar de todos aquellos procesos que busquen la dignificación de la persona, reintegrarlos como familia, como seres humanos, como hombres y mujeres trabajadores. Una caridad de la justicia, no de la lástima. Por eso Jesús vence la tentación recordando no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que esa palabra es de vida. Jesús así lo vive. Él vence la tentación poniendo primero, decíamos, lo que es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y que nos enseñó es que todos tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? La segunda tentación, ¿cuál fue? El templo, ¿verdad? Lo sube al templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, porque dice la Escritura, fíjense, hasta el diablo cita la Biblia. Algunos dicen que pues, lo espantas con un pasaje bíblico, pues si se sabe la Biblia, hasta se la recitó a Jesús. Dice la Escritura que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Bien, parece que la Biblia es la palabra de Dios, pero aquí la está mal usando en una actitud de, pues déjale todo a Dios. Te preocupan los pobres, te preocupa la injusticia. Déjaselo a Dios, pídele a Dios que Él se encargue de arreglar todo. Aunque puede sonar bueno, pero hay un defecto en eso, y es una fe, una religiosidad de los atenidos, de dejarle todo a Dios, de echarle la culpa a Dios de todo, ¿no? Cuando a veces decimos de todo es voluntad de Dios, hay que tener cuidado, porque algunos más bien confunden, de quererle dejar como voluntad de Dios hasta lo que es contrario al mismo Dios, a la injusticia, las guerras, que algunos dicen Dios nos mandó la guerra para castigarnos. No, Dios no manda guerras para castigar a nadie.
Vuelvo a insistir, eso es el mismo hombre en su ambición. A veces, si te pasó algo malo, es voluntad de Dios, ¿verdad? No, no todas las cosas pueden ser tomadas así. Son consecuencias del propio desorden que hacemos en la vida, sea del pecado nuestro o el ajeno, porque el pecado es injusto, daña hasta a los que no tienen culpa. Pensar o echarle la culpa a Dios de todo eso, cuidado. Justificarse con Dios, decir, ay, tanto le pido a Dios que me quite lo borracho, pero sigo igualito, pues ni modo, así es él. No le echemos la culpa a Dios. Dios no hace ni borrachos, ni marihuanos, ni infieles, ni mentirosos, no. Es decisión del hombre. Pero ¿cuántos en muchas cosas terminamos justificando? ¿Y qué hacer ante eso? Pues pídele a Dios que Él arregle las cosas, que Él las cambie. No, esa es una religiosidad atenida. Esa es la tentación que está cayendo en ese momento. Jesús sabe que no es por ahí, porque pues Él anuncia un reino de Dios, pero en el cual el hombre tiene que participar. La redención no es obra de Dios solito. Dios ama y Dios ve por nosotros y nos ofrece la salvación. Pero está en el hombre también saber corresponder. El mismo hombre tiene que poner de su parte. Es ahí donde tenemos que actuar, saber ser partícipes. Jesús nos llama a participar del reino de Dios, forjar el reino. El vivir la fe no es nomás de quedarnos al que pues Dios que haga todo ahí, que le pido trabajo, pues aquí me espero en la casa que me lo traigan porque pues Dios me lo va a mandar. No, salimos a ocuparnos, a las que hacer, a lograrlo, en la confianza de un Dios que está con nosotros. Jesús así nos lo enseña, Jesús así lo vive continuamente, y dignifica a la persona también en cuanto a una voluntad del Padre que decía, es de vida para todos, pero que nos enseña, el reino de Dios es un don, un regalo de Dios, pero también tarea del hombre en cuanto a participar, saber forjarlo, hacerlo realidad. Por eso es que Jesús ahí responde también recordando, no tentarás al Señor tu Dios. Pone a Dios por delante, a Dios Padre, pero dice, no caigas en eso, tentarlo, como por muchos a veces, pues a ver, si Dios quiere que creamos en Él, pues que nos arregle todo. Oye, ya nos ha dado las capacidades para salir adelante, pero pues, vivimos de repente esa religiosidad de los atenidos, de los convenencieros. No, la religiosidad que debemos vivir, la realmente sana, es de los que sabemos, somos hijos de Dios y como tal, participamos de la obra del reino en este mundo con nuestro trabajo, con nuestro quehacer diariamente, por ir forjando la realidad conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y la última, la tercera tentación, ¿cuál fue? Los reinos, ¿verdad? Te doy todos estos reinos. Es la tentación del poder. Casi le está diciendo, ¿te preocupa la gente? ¿Te preocupa? ¿Quieres ver que cambie algo? Pues hazte rey. Arma tu partido político, tu movimiento, tu revolución, vamos a tomar el poder desde ahí. ¿Y cuánta gente no piensa de repente así? ¿De dónde nos va a venir la ayuda? ¿De dónde va a venir el cambio? Solamente desde la autoridad, desde allá. Esos son los que tienen que ocuparse de arreglarnos la vida. Son los que se tienen que preocupar por solucionarnos todo. Es siempre la tentación pensando en la autoridad. Pero Jesús sabe también, es una tentación que implica hasta un peso grande, porque era el poder de los reinos a cambio de ¿qué? Si te postras y me adoras. El poder termina sirviéndose a sí mismo, adorándose a sí mismo. La tentación del poder mal encausado lleva a eso, a crear ese tipo de idolatría que termina sirviéndose a sí misma. Que ese es el engaño de la autoridad. No es por decir que sea malo en sí el ejercicio del orden y demás, pero el poder mal encausado envicia. Siempre, y causa ese daño. Hay quienes pueden pensar de repente vamos a hacer algo por nuestro pueblo. Pueden empezar tal vez de estos movimientos populares de servicios, sí va bien, pero a veces conforme van subiendo, terminan más bien hasta viendo por sí mismos desde como los encontramos, peleándose entre ellos por la autoridad de quién tiene la razón y adorándose a sí mismos de nosotros somos los buenos, los malos son nosotros. ¿Quieres que te ayude? Pues tienes que ver por mí, tienes que servirme a mí. Hay condición en eso. Ya no es el hecho de me preocupo por ti. No, tú tienes que hacer para que yo te dé. El poder envicia. El poder puede caer en ese mal. Jesús lo sabía. Él vivió también esa tentación. Porque recordamos igual cuando la multiplicación de los panes, nos cuenta el evangelista que la gente quería hacerlo rey, querían proclamarlo rey. Pero Jesús no se dejó. Porque sabía ese riesgo. El poder como tal termina haciendo daño. Jesús sabe más bien que debe ser por otro camino y continuamente va a estar enseñando a los apóstoles que les dice, el que quiera ser el mayor de todos, que sea el servidor de los demás. Jesús sabe que la autoridad no se debe de vivir entonces en esa ostentación de la superioridad, de estar por encima del otro, sino en servicio. Y así por eso responde, solamente
adorarás a Dios y solo a Dios servirás. Es servicio, no es esa actitud de los narcisistas, los prepotentes. Mucho cuidado también ahí en esa tentación. No es de decir que esté mal el orden social, pero tenemos que cuidar que cumpla su función en razón de ser el servicio para las comunidades, para los pueblos. Los cristianos participamos, sí, del orden de lo civil, de lo social, pero en esa razón, de buscar lo justo, lo bueno y en el servicio. Cuidémonos de no estar creando idolitos o demás que pues terminan, decía, venerándose a sí mismos y no cumpliendo la función del bien común. Más bien busquemos el ejercicio de la autoridad en el servicio. Eso es lo que Jesús nos enseña. Y todo siempre responderá a Él en razón de vivir la voluntad de Dios, de un Dios Padre que ama y quiere salvar a todos. Jesús no cae en las tentaciones. Hoy en día, en este tiempo de Cuaresma que vamos preparándonos, será de reflexionar también para nosotros en la fe, de superar las tentaciones, tanto la desde el principio que veíamos cuando Adán y Eva, en este mundo que tanto nos dice de desplazar a Dios, así como la serpiente, serán como dioses. Hoy en día este mundo que casi nos enseña de tú eres el que debe estar, quita a Dios de tu vida, quita todo eso de la fe, quita todo, pues superar eso para recordar, necesitamos de Dios. Nuestro mundo más que nunca necesita de Dios y para eso pues tenemos que darle también lugar en nuestros corazones. Tenemos que encontrarlo realmente y cómo desde saber discernir, como Jesús lo hiciera, desde también su proceder que hoy escuchábamos, tanto de reconocer, de vivir una caridad y misericordia, no de la lástima, no la que deshumaniza, sino aquella que se vive más bien en justicia por cada hermano y hermana, reconociéndolo como hijo de Dios. De vivir una religiosidad, pero no de los atenidos, de los convenencieros, sino de aquellos que realmente se sienten parte del reino de Dios y dedican su esfuerzo y su quehacer diariamente para lograr que la voluntad de nuestro Padre sea algo auténtico entre nosotros. Y también desde un ejercicio, ciertamente, del orden y la autoridad, pero no viéndose a sí misma, no terminando en esa actitud de los mayores y demás, de los ostentosos, sino de los que son verdaderamente servidores, como hijos de Dios todos, de los que en ese sentido, de lo justo, de lo bueno, del servicio, buscamos hacer realidad la voluntad de nuestro Padre Dios, porque mucho lo necesitamos, porque queremos que esté con nosotros, porque queremos que sea la voluntad de nuestro Padre Dios la que rija nuestro caminar. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es la fe de nuestra Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar por Cristo nuestro Señor. En este tiempo de conversión, oremos a Dios nuestro Padre por toda la humanidad, diciendo juntos, Señor, ten piedad. Hoy concédenos iniciar el camino cuaresmal con la fuerza de tu palabra, para que lleguemos con gozo a las fiestas pascuales. Por Cristo nuestro Señor. Vacío de mis culpas, silencio. Gracias. Para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor Dios nuestro. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Salvador. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna.
Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana. Verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Adolfo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fiel Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando el retorno glorioso de Jesucristo, Salvador nuestro. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Compartamos un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados al banquete del Señor.